Muy buenas, te doy la bienvenida a esto que se llama World Media Podcast. Y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo, pero para hablarte en este caso de eficiencia energética, de autosuficiencia energética y de ese proyecto que han puesto en marcha en el Museo Elder, del que te hemos ido hablando también aquí en World Media Podcast, para que sepas también la importancia que tiene pues renovarse, mejorar la energía y mejorar también las infraestructuras de un centro tan grande como es un museo de la ciencia y la tecnología. Y en esta ocasión vamos a charlar con Aridane González. Aridane González es el presidente del Comité de Personas Expertas para Cambio Climático, Economía Circular y Azul de Canarias, y nos va a contar la importancia que tiene todo lo que han hecho en el Museo Elder para saber también de qué manera podemos mejorar el planeta en el que vivimos, que es fundamental también poner nuestro granito de arena para el tiempo que estemos aquí, no hacer sufrir al planeta como lo hemos hecho de aquí para atrás. Así que quédate y escucha esta conversación que seguro te va a interesar. Y conocemos en este video podcast del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología algo más sobre su proyecto de eficiencia energética con la opinión de Aridane González. Él es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del Comité de Personas Expertas para Cambio Climático, Economía Circular y Azul de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de poder hablar con Aridane González, de conocer su opinión, su voz experta sobre todo lo que se está haciendo en el Museo Elder, que supongo que habrá visto, ¿no? Pues ese proyecto que ha ido caminando durante todos estos meses. Y para empezar, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de esta iniciativa? Bueno, siempre es un placer ver iniciativas de este tipo, ¿no? Donde un edificio público haga un proyecto que sea holístico, que vea el análisis desde todos sus ángulos para mejorar la eficiencia energética, pero sobre todo para mejorar sus huellas de carbono. Y como eso, pues el Museo Elder se ha colocado como una de las grandes referencias, en este caso en Canarias, y me atrevería a decir que más allá que Canarias. No solo porque lo haya hecho de forma integral, no solo produciendo energía que autoconsume, sino valorando todo lo que conlleva la emisión de gases de efecto invernadero desde la luminaria, el calor, el aire, los residuos, el agua. Todo en un conjunto para tener un proyecto integral y hacerlo no solo un museo de ciencia y tecnología, sino hacerlo un edificio que sea referente en huellas de carbono. Porque quizá a lo mejor el hecho de que se hubiese hecho solo una parte habría restado importancia, como bien dices, a ese proyecto holístico, todo integral y que una cosa complemente con la otra. Totalmente, de hecho esa es la clave, ¿no? Cuando nosotros hablamos de buscar soluciones para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en los edificios públicos principalmente, pues se refieren a esto, hacer el análisis integral de cuál es la parte de cada uno de los edificios, el funcionamiento, porque al final un edificio tiene la misma dinámica, el mismo metabolismo que una ciudad, pero en pequeña escala, y buscar todos esos enlaces para unirlos desde ese punto de vista más holístico y hacerlo eficientemente energético, pero también en el agua, también en los residuos, térmico, en todos los aspectos. Y esa es la importancia de este proyecto y esa es la importancia de que lo haga un museo, porque no solo es que se convierta en un ejemplo en este sentido, sino que puede aprovechar estas instalaciones para hacer la transferencia hacia la sociedad en general. Entonces, ¿qué papel juegan actuaciones como estas, llevadas a cabo, ¿no?, por el Museo Elder, hacia la hoja de ruta de Canarias en esa descarbonización tan necesaria? Pues es fundamental, tanto que en la Ley Canaria de Ciencias, en la Ley de Cambio Climático de Canarias se establece la obligatoriedad de tener un registro de huellas de carbono de los edificios públicos y de buscar los mecanismos necesarios para disminuir esa emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, recuerda en un pasado, cuando hablábamos de la estrategia de plásticos en Canarias, hablaba siempre de edificios públicos como el primer ejemplo. Pues lo mismo en la transición energética, ecológica y climática. Son los edificios públicos los que tienen que llevar la bandera para mostrar a la ciudadanía que ese cambio es posible, que es real y que los edificios públicos son los primeros en estar comprometidos con ello. ¿Se está cumpliendo? Se está cumpliendo no todo lo que nos gustaría, porque sabemos que hay un enorme problema en los procesos administrativos. De hecho, si tú me preguntaras ahora cuál es la primera decisión que yo tomaría sobre acción climática, sería revisar los procesos administrativos. Porque muchos edificios quieren, muchos están en el camino, pero ese proceso pues lleva un tiempo que a veces es dilatado. Y eso lo hemos visto aquí, no ha podido ser una cosa de hoy a mañana, ha llevado un tiempo, un compromiso detrás, y gracias a eso termina siendo una realidad. Entonces,
poquito a poco se van sumando más edificios, pero sí que es verdad que este es el primer caso donde yo veo en Canarias que hay una estrategia holística detrás y no solo, por ejemplo, hacer el autoconsumo energético, la producción de energías a través de placas solares, sino que hay una estrategia de eficiencia para la reducción de emisiones de carbono detrás. Entonces pueden los edificios públicos convertirse en un referente de esa transición ecológica tan importante. Sin lugar a dudas, de hecho, son los edificios públicos los que, por ejemplo, están llamados a ser gran parte de los refugios climáticos de Canarias. Los edificios públicos donde gran parte de la sociedad pues pasa mucho tiempo, porque edificios públicos mucha gente piensa solo en un ayuntamiento, no, pero las bibliotecas, los museos, los propios hospitales, ¿no? Al final son edificios públicos. Todo este tipo de edificios están llamados a ser, por ejemplo, refugios climáticos, de tal forma que el aumento de las temperaturas por el cambio climático pues está ahora mismo causando un problema serio a la sociedad, problemas incluso que terminan con muertes, y estos edificios podrían convertirse en esas zonas donde se amortigua el impacto por altas temperaturas. Estar aquí es una maravilla, la temperatura es estable, además producida con energías limpias, pero es que hasta la fachada se ha diseñado de tal forma que esa penetración de radiación para aumentar la temperatura se vea minimizada y que por lo tanto se guarde bien la energía en el interior y que esto pues se convierta también en un refugio climático. Por lo tanto son los edificios públicos los que deben convertirse en una referencia y los que tienen que tender la mano a la ciudadanía para poder avanzar en esa línea también después en edificios privados. Desde una visión global, ¿qué importancia tiene combinar generación renovable, eficiencia energética, reducción de la demanda en un mismo proyecto? Es que es vital. Cuando hablamos de un proyecto integral, hablamos de eso. Si al final un proyecto de este tipo solo se basara en el autoconsumo energético, la producción de energías limpias, pues evidentemente no sería del todo eficiente, porque estás perdiendo una gran parte o estás generando una gran parte de emisiones, por ejemplo, en los residuos o en el consumo de agua que se genera. O como decíamos antes, simplemente la fachada hace que entre mucha energía y prácticamente todo lo que generes lo vas a gastar en aire acondicionado. En cambio, cuando el proyecto es integral, lo que hace es eso, optimizar la inversión desde varios puntos de vista para que el sobrante de energía de un lado sea lo que necesita otro de los puntos. Por lo tanto, es fundamental hacerlo así y hacerlo como se ha hecho aquí, ¿no? Desde una forma integral y directa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del museo. Entonces, uno de esos proyectos, de esa parte, ¿no?, de eficiencia energética, precisamente es la envolvente, que vemos que está en la parte superior del edificio, que ahora llama mucho la atención, ¿no?, porque parece que es un espejo y muchos dirán, bueno, ha cambiado la imagen, pero quizá es mucho más de lo que hay detrás, que como bien dices, pues es aprovechar el calor, es evitar que incidan esos rayos que están penetrando y que puede hacer incluso que se absorba toda la energía que llega, ¿no? Totalmente. De hecho, aquí yo siempre digo una cosa que falta mucho a la sociedad, y esa es la importancia de tener un museo, ¿no?, que es comunicarlo. O sea, al final la envolvente no cambia por una cuestión estética, cambia por una cuestión de eficiencia. Y esa envolvente al final es lo que hace pues también diferente este proyecto. Porque, como decía antes, uno de los grandes problemas que tienen los edificios públicos es la absorción de calor, que al final se convierten en una isla de calor en sí mismo, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo es optimizar esa radiación para que no impacte directamente y lo que impacta se pueda equilibrar disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero por el impacto térmico. Por lo tanto, es esencial hacer cosas como esta, pero sobre todo, como decía antes, que esté todo incluido dentro de una visión estratégica y holística. Yo creo que todos recordamos un edificio en Las Palmas de Gran Canaria, pegado al mar, donde incidía el sol desde que salía hasta las 4 de la tarde y que hacía imposible que sus trabajadores estuvieran allí, porque encima era todo cristales, pero cristales que lo que hacían era que se multiplicara el efecto de esos rayos solares, y era tremendo, ¿no? Si eso en aquella época se hubiese hecho de forma diferente, ¿no?, como se ha hecho en el museo, se habría aprovechado toda esa absorción de esos rayos, generar energía e incluso permitir que esos trabajadores no lo pasaran mal. Totalmente. De hecho, ese es uno de los grandes problemas de la planificación estratégica sobre el clima, que muchas veces construimos sin pensar cuáles son los impactos del cambio climático en las propias edificaciones y en la salud pública, la salud humana de las personas que están dentro. Mencionas ese edificio, yo te puedo mencionar plazas, parques que se han construido en los últimos 3 años en Canarias, que no hay ni árboles.
en zonas de medianías donde la radiación solar es intensa en veranos con altas temperaturas, son donde se marcan los picos de temperatura en verano. Además, con un suelo que ni siquiera absorbe el calor, sino este tipo de suelo que quema muchísimo. O sea, al final, una de las cuestiones que establece la Ley Canaria de Cambio Climático es que todo esto hay que pensarlo en estrategias climáticas. Nosotros, una de las cuestiones que hemos propuesto al gobierno es que lo que hay que hacer ahora es analizar el marco normativo canario en todos los aspectos e introducir un vínculo directo con la Ley de Cambio Climático de Canarias para que no podemos construir una ley para todo, pero sí que las leyes de cuestiones sistémicas y holísticas como son el cambio climático pues tengan su reflejo en el resto de leyes, ya sean para urbanizaciones, para carreteras o incluso para emergencias. Porque entiendo que detrás de todo eso lo que hay es que se crea un proyecto, pero ese proyecto, si no tiene en cuenta o no se tiene en cuenta precisamente todos los detalles importantes para que esté acorde a la ley del cambio climático, luego tienes que volver a rehacer ese proyecto o cambiar toda la estructura. Totalmente, o simplemente se hacen proyectos que dentro de 5 o 10 años tenemos un enorme problema para mantenerlos. Por ejemplo, construir algunas cuestiones en zonas que son altamente vulnerables por el aumento del nivel del mar. Todo este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. La Canarias que conocemos pues está cambiando y por lo tanto la planificación urbanística de Canarias la tenemos que tener en cuenta. Y en este sentido, y volviendo al caso del Museo Elder, pues llevar este tipo de estrategias al resto de edificios públicos y de construcciones públicas, no solo edificios, para que tengan en cuenta la eficiencia energética, hídrica, etcétera, y que seamos el ejemplo a la ciudadanía pública. De todos esos adelantos que ahora hablaremos de los que se han implementado, ¿no? En concreto ya en el Museo Elder, aparte de la envolvente, pues siempre se han visto algunos que se podrían llevar a cabo, como por ejemplo hace no mucho veía, no sé si era en Japón o en China, lugares ya que parece que siempre nos llevan, ¿no? 40.000 años de adelanto. Había una calle donde todo aquel que pisaba por esa calle generaba energía, y esa energía al final pues era aprovechada, la energía del golpe, digamos de cada pisada. Era un tipo de energía que se aprovechaba y que se podía también luego emplear en cualquier otra cosa, que al final yo entiendo que todo eso tendrá un coste, etcétera, etcétera, pero también viene bien, ¿no?, el poder llevar a cabo ideas como esta. Totalmente, de hecho hay un montón de proyectos en el mundo que se pueden no solo traer, sino testear en Canarias. A mí me gusta mucho decir algo que se escucha bastante, que es que Canarias es un laboratorio natural para todo este tipo de cosas, y debe serlo. Por eso hay que entender la ley de procedimiento administrativo, hay que buscar soluciones burocráticas de tal forma que esto se pueda hacer en un tiempo realmente razonable, porque muchas veces el problema que tenemos en Canarias, en España en general, ¿no? y me atrevería a decir que casi toda Europa, es que la burocracia se ha hecho desde el punto de vista de la fiscalización muy estricta, lo cual estoy de acuerdo en que hay que fiscalizar el dinero público bien, pero eso nos ha llevado a tener un entramado administrativo que muchas veces, pues por ejemplo, un proyecto de acción climática tarda 5 o 10 años en ejecutarse, cuando estamos hablando de una emergencia climática. Testear algo en 5 o 10 años para ver si vale o no, si es válido en este territorio o no, y exportarlo a otros territorios, pues no van de la mano. Esos tiempos no están acompasados. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que entender. También se ha incluido en la ley de cambio climático la creación de proyectos de interés, de tal forma que a lo mejor a partir de ahí se podrían desarrollar ligeramente más rápido. Pero Canarias es un laboratorio natural para eso, se pueden hacer un montón de proyectos y que sean extrapolables a otras regiones del mundo. No hay otras islas en el mundo que tengan la densidad poblacional de Canarias, con el desarrollo que tenemos en Canarias y además la presión turística de Canarias. O sea, tenemos ahí un magnífico escenario al que le debemos sacar provecho, en este caso en materia climática, pero podemos hablar de esto en desarrollos de soluciones circulares, porque al final aquí estamos hablando de una solución circular en el museo, de soluciones circulares, y también evidentemente en economía azul, porque estamos rodeados de mar y agua, ¿no? Con lo cual, Canarias podría ser, como bien dices, pues ese plató, ese escenario de arranque de muchos proyectos que luego otros podrían replicar en otros lugares del mundo. Totalmente, ya se hace en algunos proyectos, pero hay que escalar ese ritmo, escalarlo a otro tipo de proyectos, pero sobre todo lo que necesitamos es eso, que los procesos administrativos sean más rápidos, para que, imagínense que este proyecto que se ha desarrollado aquí, lo pudiésemos desarrollar en un ritmo récord en muchos más edificios públicos. Efectivamente. Bueno, ¿qué relevancia tiene el autoconsumo fotovoltaico en infraestructuras públicas, más allá del ahorro económico que todos sabemos?
Pues hay dos tipos de beneficios. Aquí hay uno que es directo, sin contar el económico, obviamente, sino que además los edificios públicos consumen una gran cantidad de recursos para generar esa energía. Evidentemente eso al final repercute en la ciudadanía, porque todos esos gastos los pagamos entre todos y todas con nuestros impuestos, y si eso se baja, pues evidentemente es un recurso que al final tenemos para dedicar a otro tipo de cuestiones. Más que pensar en ahorro que nos puede ahorrar una pequeña cantidad cada vecino, cada vecina de Canarias, esto repercute en que podemos dedicar un dinero a acciones sociales, a ayudar a la ciudadanía que lo necesita más y más, en vez de gastar tanto dinero en producir la energía que todos y todas necesitamos en esos edificios públicos. Pero tiene también otra vertiente que ahora está saliendo bastante y que es muy interesante, y es formar parte de comunidades energéticas. Ahora mismo se están generando comunidades energéticas en toda Canarias. Gran Canaria lleva, si bien es verdad, el mando ahora mismo de Canarias en ese sentido, y los edificios públicos pueden formar parte de esas comunidades energéticas, de tal forma que hay muchos vecinos y vecinas que en su casa no pueden poner placas solares para autoconsumo por la propia edificación, pero generar una comunidad energética con edificios privados y públicos que generen una capacidad de producción que se pueda repartir entre los socios de la comunidad, hace que muchas personas que no tengan la capacidad de tener autoconsumo se puedan beneficiar de la energía limpia producida en edificios públicos. Y eso al final repercute en que edificios pequeños de particulares que se asocien a las comunidades energéticas pues también dejen de emitir gases de efecto invernadero, lo cual hace que se extienda mucho más con ese término de comunidad la eficiencia energética y por lo tanto la reducción de huella de carbono de todos los hogares de Canarias. Con lo cual también podría haber pues esa comunidad energética, pero también en edificios públicos como este. Sin lugar a dudas. De hecho, ya hay comunidades energéticas donde participan edificios públicos en Canarias. Y esto podría ser, pues, digamos, algo que se replicara poco a poco ya, sí, de con hecho, más velocidad. De hecho, lo importante de esto es que más edificios públicos participen de las comunidades energéticas que se van formando en toda Canarias. Bueno, hace un instante hablaba Aridane González precisamente, ¿no?, de algunos de los problemas que nos encontramos a la hora de llevar a cabo proyectos como este de eficiencia energética, pero ¿qué otros obstáculos se suelen encontrar, ideas o iniciativas como esta, aparte de la burocracia que muchas veces sabemos que también pues hace de las suyas y cuesta que salgan los proyectos con más ligereza? Bueno, para mí esa es la principal traba, ¿no? Pero todos los proyectos al final, si detrás tienen personas con interés, personas comprometidas y que confían en ese modelo, terminan de salir. Es verdad que en el caso de los edificios públicos el impacto en el tiempo suele ser menos o hace que se echen menos personas atrás porque es un edificio público. En cambio, en las entidades privadas esto es más crítico porque una entidad privada lo quiere hacer y si vemos que va a tardar muchos años, pues invierto en otra cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí los principales obstáculos son esos, y ahora vendrán otro tipo de caminos que tenemos que andar. Por ejemplo, el registro oficial de la huella de carbono. Eso es una cuestión que ya la ley establece que hay que hacerlo, se está reglamentando para hacerlo, y eso, pues evidentemente tendrá repercusiones fiscales en positivo y en negativo. Y digo en positivo y en negativo porque eso es importante, no solo las cuestiones fiscales son pagar impuestos, en positivo también es el descuento, etcétera, etcétera, por hacer las cosas bien, porque quien las hace bien, pues debería tener un reconocimiento. Y este camino, a veces, pues, como decía, en Europa se está hablando mucho de todo esto, los mercados de carbono, la huella de carbono, pero esto hay que reglamentarlo y hay que hacerlo todos y todas en las administraciones públicas de la mano de los agentes públicos y privados. ¿Para qué? Para tener pues una base fundamental que no sea un problema para las empresas tanto públicas como privadas. Y en Canarias se está caminando, ya el gobierno de Canarias va en esa línea y esperemos que en breve podamos tener ya unas ideas claras de por dónde seguir, y sobre todo luego por la parte de los mercados de carbono que se establecen en la Unión Europea, donde Canarias ahí también dio un paso adelante en el sentido de que si usted emite CO2 desde Canarias, la compensación de esa emisión se haga en Canarias. Tal como se establece en la ley nacional, se puede hacer en cualquier territorio. Pero aquí lo que se está intentando es que si alguien emite CO2 desde Canarias, pues que la compensación se vea beneficiada a Canarias. Y establece algo que es muy interesante, muy novedoso, y creo que hay proyectos como este en el museo van a abrir muchas puertas, que son las compensaciones indirectas. Cuando antes hablábamos de una visión holística, una compensación no solo quemar
fuel para generar CO2, o plantar árboles para absorberlo. La eficiencia en el agua, la eficiencia en el aire, la eficiencia térmica, todo esto son proyectos al final de compensación indirecta que deben reflejarse en esa línea de trabajo que el gobierno de Canarias está estableciendo. Entonces, por poner un ejemplo, una industria que emite mucho CO2, tiene que haber una compensación desde Canarias para, bueno, pues que haya un equilibrio. Esa compensación, aparte de, como bien dices, pues plantar árboles, ¿no?, que quizás a lo mejor es el recurso que siempre conocemos, podría venir aparejada con todo esto que estamos viendo del Museo Bélder, de un edificio que tiene una envolvente acristalada que absorbe energía. Sin lugar a dudas. De hecho, mira, voy a poner un ejemplo que es muy sencillo y que también se ha hecho en el Museo Bélder, que es el agua. El agua, las empresas del sector del agua pues emiten un montón de gases de efecto invernadero. Invertir en la correcta distribución y en la eficiencia de la red hidráulica es una compensación de carbono, porque entonces si hay una buena eficiencia se dejará de producir tanta agua y quemar tanto fuel. Lo que se ha hecho en el museo es hacer eso en pequeña escala y es producir eficiencia en todo el agua que se consume dentro del museo. Sí, efectivamente, claro. Los baños, por ejemplo, ¿no? El botoncito típico de este es el consumo corto, este es el consumo grande, solo sale agua para... El agua de consumo de las personas, claro. no agua que genere residuos además, sino que sea pues un agua de consumo, pero donde cada uno pues rellena su botella que es permanente, no es desechable, etcétera, etcétera. Sí, incluso a lo mejor pues a la entrada del museo un visitante que quiere coger una botella de agua, pues que pueda llenar una botella de agua. Una fuente. Efectivamente una fuente, y no tiene que estar pues gastando dinero, máquina conectada a la electricidad y el plástico, sobre todo el plástico. Entre otras cosas. Que el plástico no nos lo quitamos ni No, evidentemente somos la sociedad del plástico. El plástico es un problema en sí. El plástico de un solo uso es el que es un problema en sí. El resto de cosas que llevamos puestas alrededor, todo es plástico. La diferencia es que su tiempo de vida es muy largo. El problema que hemos tenido en esta sociedad es que cada vez más nos hemos acostumbrado a la monodosis, al consumo rápido, y al final ese es el gran problema del plástico. Es un material magnífico que nos ha permitido tener prótesis, tener gafas, tener cuestiones a un precio muy asequible para toda la sociedad, pero otras cosas como los plásticos de un solo uso, pues evidentemente han generado un problema porque no hemos tenido la visión de la economía circular en el desarrollo de ese material. Cuando producimos ese material no pensamos qué íbamos a hacer con ese material una vez utilizado para tal fin y cómo producir materias de segunda generación y a partir de ahí pues generar otro tipo de materiales. Nos hemos dado cuenta tarde, estamos en el camino, pero cada vez más la sociedad valora el consumo de materias que no sean de un solo uso. Sí, yo creo que también en las viviendas ya todos los que reciclamos nos damos cuenta de que por una de orgánico sacas casi 2,5 de plástico. Y es asombroso que al final, pues bueno, como bien dices, plástico de un solo uso está por todos lados. Totalmente. Bueno, volviendo al museo, aparte de todas las mejoras que estamos viendo, ¿no?, de eficiencia energética, una de las iniciativas también que ponen en marcha desde el museo es precisamente el que se explique todo aquello que se está llevando a cabo. Y el que haya una labor educativa detrás de todo esto también puede ayudar a futuras generaciones al saber, aquí tenemos una planta fotovoltaica, aquí tenemos una envolvente, qué significa, cómo funciona, y todos esos centros educativos que por el Museo Bélder pasan también van a recibir esa información. Totalmente. De hecho, antes lo que decía es que el Museo Bélder es un ejemplo no solo por desarrollar un proyecto holístico que se podría quedar en el interior del museo sin comunicarlo, pero lo importante de hacerlo en el museo es que se transfiera ese conocimiento a la sociedad. La sociedad no solo va a aprender cómo funciona una placa, no solo va a aprender cómo funciona el ciclo del agua, sino que va a aprender la necesidad de tener este tipo de proyectos en edificios, incluso en nuestra vida diaria y en nuestro entorno. Porque uno de los grandes problemas que existen en la sociedad actual es que tenemos muchísimo acceso a la información, pero quizás la menor capacidad de la historia para filtrarla. Y en un museo de este tipo, pues uno viene y ve la realidad basada en datos, en ciencia, en conocimiento, y se lo lleva a casa puesto. Y ya no digo solo los centros educativos, porque al Museo Bélder viene muchísima gente de todas las edades, gente que pueda entender cómo es el autoconsumo y cómo, por ejemplo, cambiar la envolvente o cómo simplemente cambiando tu forma de consumir en tu casa puede cambiar tu huella de carbono. Y eso es lo importante, que este proyecto se haga en un museo. Ya no solo es un proyecto líder en toda Canarias en cuanto a edificios públicos, sino que además se convierte en un proyecto de interés
para toda Canarias porque comunica a la sociedad la importancia de desarrollar este tipo de proyectos y de conocer proyectos en esta línea. Bueno, también turistas, ¿no? Que vemos que tenemos los cruceristas que llegan, que se bajan y que visitan el museo, y que para ellos también, pues, ver estos adelantos en un museo y que luego puedan, ¿no?, darlos a conocer también en sus países, pues bueno, yo creo que incluso puede hacer que otros se animen a hacerlo. Totalmente, al final lo que decía, se convierte en un medio de transferencia a la sociedad en general, no solo a centros educativos. Yo vengo al museo y veo gente de todas las edades y en cualquier momento, o sea que esa es la importancia de tener un museo de estas características con una mentalidad de transición climática, ecológica, de esa transición energética desarrollada, todo esto llevarlo a la sociedad en su conjunto. Cuando Ariadne González visita un museo, en este caso, o un centro, y nota el aire acondicionado muy fuerte, piensa, ¿cuánto tiene que estar consumiendo esto de energía? Porque claro, hace calor, estamos en Canarias, muchas veces vemos, ¿no?, que hay muchos centros que los tienen muy fuertes. En lugares como este, en el centro, en el Museo Elder, es un reto también, ¿no? Porque claro, tiene lugares completamente separados, muy grandes, muy amplios, otros muy chiquititos. Entiendo que también es un reto la climatización de un entorno como este para que sea efectiva y que tampoco el consumo sea muy grande. Totalmente, de hecho es el gran reto de los grandes edificios. Ya por ley el aire acondicionado hay que mantenerlo en un rango, pero eso se convierte en un reto mayúsculo en edificios que son muy grandes y que tengan, como en este caso, exposiciones muy diversas, algunas incluso que tengan que tener una cierta temperatura para mantenerse. Y ahí, a mí cuando me pasa que voy a ciertos edificios, pues evidentemente cuando está muy alto, yo soy de los que lo indica, oye, si es que al final estamos y vamos a tener que estar abrigados, ¿no?, teniendo una temperatura cómoda que se puede estar, pues evidentemente eso hay que mejorarlo, y por eso es importante la formación que decía antes y la transferencia para que se valore. Y en el caso del museo, pues antes cuando me refería a un proyecto holístico, eso es fundamental, porque al final toda esa envolvente que tenemos en la cubierta, toda la parte interna se está diseñada para intentar tener la mayor eficiencia en el calor interno del edificio, de tal forma que no haya que poner el aire pues a toda leche para que tengamos aire más frío, sino que al revés, que se conserve la energía en el interior y que podamos estar pues como ahora, con una temperatura muy agradable, sin tener un autoconsumo desmedido por la producción para el aire acondicionado. Sí, o de repente si no se va a utilizar el salón de actos no tiene por qué tener un aire acondicionado puesto porque es general en todo el edificio para mantenerlo Eso es fresco. importante porque la sensórica ahí juega un papel y en eso el museo también ha caminado bastante bien, que es poner sensores a lo largo y ancho del museo pues, para conocer este tipo de cosas. Y luego ser eficientes, y muchas veces la eficiencia también pasa por tener esa conciencia, esa educación y esa formación, como decías, para ponerlo donde corresponde, cuando corresponde y no tener excesos de consumo, porque el mayor de los problemas en materia climática es el exceso de consumo desmedido para cosas que no necesitamos o simplemente no usamos. Puede ser que el pensamiento que tengamos cuando hablamos de edificios públicos es que, bueno, como es del Estado, no es mío, no lo pago yo, hay veces que hay descontrol, que a lo mejor pues se queda el aire acondicionado encendido toda la noche, no digo pero en lugares donde a lo mejor no hay un control excesivo y nos damos cuenta de que hay un consumo también desmesurado cuando debería ser un poquito más controlado. Totalmente, por eso decía antes que cuando hablamos de la fiscalización, la transferencia, etcétera, es para valorar. El dinero público es el dinero de todos y todas, no es el dinero de un ente que nadie conozca, ¿no? Entonces, si somos eficientes y dejamos de gastar en cosas que no gastamos, que no merecen la pena o que simplemente es superfluo, pues ese dinero lo podemos gastar en cosas que son fundamentales, entre otras cosas los derechos sociales. La inteligencia artificial entiendo que ya también está ocupando su hueco, ¿no?, en proyectos de eficiencia energética, como por ejemplo antes hablábamos de conocer los hábitos de un museo y ver si pues por aquí no está pasando nadie de 4 a 6 de la tarde y ya la inteligencia artificial ya lo tiene catalogado de que durante esa hora pues no hay luz, no hay aire, etcétera, etcétera. Todo eso también entiendo que es fundamental también para poder avanzar y tener una mejor, ¿no?, un mejor rendimiento. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial ha llegado para, como a mí me gusta decir siempre, que es una herramienta que ha llegado para hacernos mejor y para hacernos mejor. Como todo en la vida, cuando evolucionamos y descubrimos Internet, la Wikipedia, etcétera, pues esto es igual, pero elevado a potencia. La inteligencia artificial viene para aplicarse a sensores, para aplicarse
los gemelos digitales. Podemos crear un gemelo digital del museo para ver cómo es el museo en diferentes momentos, con diferentes estrategias de futuro. Podemos crear Machine Learning para saber cómo debemos ser más eficientes en cualquier edificio público, entre ellos el museo, o simplemente aplicar inteligencia artificial en sensores, como decía, para que haya mayor eficiencia en pasillos donde no haya nadie a una hora, o en salas que no se usen en un determinado momento, y que así pues evidentemente el consumo disminuye y por lo tanto la emisión de gases de efecto invernadero. Yo creo que es una herramienta que ha venido para hacernos mejores. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a ser mejores con la inteligencia artificial ahora. Sobre las placas fotovoltaicas que están colocadas en el edificio, nos contaban también, ¿no?, dentro de este proyecto de eficiencia energética, que no solo sirven para equilibrar el consumo, para reducir la factura eléctrica, sino en un momento dado, si hay una acumulación de energía, esta se puede utilizar, quizá a lo mejor pues poniendo cargadores en el exterior para vehículos, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos viendo que puede haber una reutilización, ¿no?, de la energía y un aprovechamiento de todo lo que se está... Sí, de hecho, las baterías juegan ahí un papel importante. No solo porque puedes estabilizar y almacenar más energía todavía, sino porque luego la puedes distribuir de forma que la puedas necesitar. Y aquí, pues evidentemente, lo que te decía, ese sentido de comunidad ahora se puede ampliar y crear pues aparcamientos, zonas para recargar vehículos eléctricos, los propios vehículos públicos también, recargarlos, o los de cualquier persona, ¿no? Pero además, pues eso, ayudar o caminar en un sentido de comunidad, y quizás en un futuro que toda esa energía, pues también el exceso de esa energía pues pueda repercutir en el resto de la sociedad. Bueno, antes lo hablamos, ¿no? El proyecto del Museo Elder puede ser el punto de inflexión para otros edificios públicos, que entiendo que, viendo una vez que ya todo esto se ha puesto en marcha, ¿no?, y está funcionando a pleno rendimiento, no tienen excusa. Pues ahora yo lo tengo claro. Yo creo que tiene y debería serlo. Y creo que ahí el ejercicio es bastante sencillo relativamente, y este proyecto ya está caminando. Ahora, sacar los números de la emisión de gases de efecto invernadero que este museo generaba en la última década de promedio, y compararlo con lo que va a pasar en un año. Ya no, fíjate que me lo voy a jugar a un año, ni siquiera a 10 años. Y cuando veamos la diferencia, pues verán que es muy rentable hacer de los edificios públicos edificios ejemplares en su emisión de huella de carbono. Y creo que ahí es donde tenemos que ahora, de la mano de todo el gobierno de Canarias, llevarlo para que no solo los otros museos, sino cualquier edificio público tenga una visión estratégica y holística en materia de acción climática. Con lo cual, lo que le he entendido a Aridane es que de 10 años de consumo que han tenido, ¿podría ser un año solo más rentable que todos esos 10 años? Pues posiblemente, porque con la cantidad de energía fotovoltaica que genera este edificio, la protección solar que tiene en el envolvente, la eficiencia en la gestión del agua, en la gestión del aire y demás, los números yo no los tengo, evidentemente, pero cuando los tenga yo me aventuraría a que en un año van a tener un ahorro muy alto, significativo, muy alto, comparado con el alto consumo de los últimos días. Entonces, esperemos que eso además se escale, porque creo que es un ejemplo para todos los edificios públicos de Canarias. Bueno, para ir acabando, si todos los edificios públicos o privados, ¿no?, implementan estas medidas de las que hemos hablado, ¿podríamos mitigar los efectos del cambio climático? ¿Podría ser importante el ver esa reducción? Es muy importante. De hecho, sí, invito a todas las personas que nos escuchan y nos ven que el inventario de carbono de Canarias, de emisiones de Canarias, es público, lo elabora el gobierno de Canarias. La parte de emisiones, pues la producción energética en Canarias pues está alrededor de un 80% de emisiones, porque es por la quema de combustibles fósiles principalmente. Uno de los grandes problemas que tiene Canarias, por eso la importancia de proyectos de almacenamiento masivo de energía, es la capacidad de gestionar esa energía. Hay que almacenarla para gestionarla cuando corresponde. Por eso los proyectos de este tipo es importante, porque pueden gestionar esa energía. Y prácticamente un muy alto porcentaje de la energía que consumimos en los edificios públicos y privados. Después de esa hay otra parte que es la movilidad, que eso ya lo hablaremos en otro momento. Pero esta gran parte de esa producción energética viene de ahí. Por eso es la importancia de tener autoconsumo energético, de tener comunidades energéticas y de asociar o disminuir ese consumo energético en los edificios públicos.
Y estaremos hablando de una inversión mínima ante un beneficio tan grande, porque a lo mejor la inversión puede ser pues importante, ¿no? De entrada puede decir, oye, pues es mucho dinero el que hay que invertir, que quizás no sea tanto, si luego a la larga, como vemos, pues puede ser un retorno de la inversión mucho mayor. Si hablamos de edificios privados, hay un montón de ayudas en este sentido para hacer este tipo de inversiones, tanto que uno de los grandes atractivos de las empresas que se dedican a esto van por esa línea, o sea que son inversiones que tienen garantizados detrás gran parte de ayudas y al final en tu factura eléctrica significa un impacto muy alto. De hecho, yo tengo muchos compañeros donde su recibo de la luz ya es negativo, o sea, no consumen, sino que generan y vierten a la red. En cambio, en los edificios públicos, el impacto todavía es mayor. Primero porque el coste de no hacer nada es mucho mayor que el coste de hacerlo. Porque no hacer nada significa seguir quemando del orden de 100.000 barriles de petróleo diarios en Canarias. Y eso tiene un valor económico que la gente debe saber. Y yo animo a la gente que simplemente pongan en Google cuánto cuesta un barril de petróleo y lo multipliquen por 100.000, pues eso por 365 días al año. Eso es más o menos lo que consumimos en Canarias. Y en cambio, hacer una inversión así va a hacer que el consumo de energía en el edificio público pues baje de forma muy radical. Y eso nos repercute directamente a todos y a todas, como dije antes, no solo en los presupuestos, sino en algo que es más importante, que es en la emisión de gases de efecto invernadero. Sí, que lo importante, como decimos, es tener un planeta que cuidemos, pero luego la otra parte que muchos mirarán también es que van a tener más presupuesto porque seguramente tendrán que pagar menos factura de la luz, etcétera, etcétera, y podrán invertir en mejoras. Por ejemplo, en la adaptación. Una vez tengamos la inversión en mitigación y empiece a dejar de consumirse ciertos recursos, se puede invertir en adaptarnos, en adaptar el territorio de Canarias para que tengamos, como dije antes, refugios climáticos, para que tengamos suficientes actuaciones y ayudemos a la sociedad, por ejemplo, por las tormentas que sean extremas o por el aumento del nivel del mar, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas por hacer, pero este es el camino, empezar haciendo cosas. Y creo que este proyecto, como dije antes, es un ejemplo, no solo para los museos, sino para todos los edificios públicos. Bueno, para acabar, le preguntaba antes precisamente a Aridane González, que era lo que más le había llamado la atención, ¿no?, de este proyecto, pero de este proyecto precisamente, ¿qué es lo que más le ha gustado y considera más importante? Sería muy injusto por mi parte decir solo una cosa, porque a mí lo que me gusta del proyecto es el conjunto, la visión holística. Para mí es la diferencia entre este proyecto y otros proyectos. Yo proyectos de autoconsumo he visto muchos. Proyectos de separar residuos plásticos de un solo uso en edificios públicos he visto muchos. Poner agua, fuentes de agua para disminuir el consumo de plásticos envasados y demás, he visto muchos. Lo que no he visto es un proyecto holístico integral como este en un edificio público. Y para mí esa es la mejor parte del proyecto, que se ha llevado desde un análisis concienzudo, tranquilo, para analizar dónde estaban las deficiencias energéticas, dónde estaban las oportunidades y cómo hacerlo todo desde un punto de vista unificado. Porque eso es lo que diferencia este proyecto de otro tipo de proyectos. Todo el conjunto es lo que más le ha gustado, ¿no?, de esta iniciativa. Totalmente, y ya si lo unimos a que eso se lo enseñamos a la sociedad y lo transferimos y educamos a la sociedad y a todos los visitantes del museo, pues con eso para mí cerramos un círculo magnífico que no es solo ser, sino también compartir. Efectivamente. Pues agradecer a Aridane González, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del Comité de Personas Expertas para Cambio Climático, Economía Circular y Azul de Canarias, que nos haya acompañado, que nos haya dado su visión sobre este proyecto de eficiencia energética del Museo Elder. Y entiendo que se puede conseguir el 100% de autosuficiencia. Sin lugar a dudas, se puede conseguir el 100%, hay que dimensionarlo, medirlo y actuar en consecuencia, pero se puede ser 100% autosostenible en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues como has podido comprobar, mucho podemos hacer, mucho todavía nos queda por hacer y el camino es largo, el recorrido es duro, pero también tenemos que poner de nuestra parte para cuidar este planeta porque solo tenemos este, no hay ninguno más, no hay alternativa. Y como siempre, recordarte también que todos estos capítulos como este que has escuchado los encuentras en el podcast del Museo Elder, Elder Podcast, así se llama, que también lo puedes encontrar en iVoox, en Spotify, y ahí podrás disfrutar también de todos estos contenidos. Y si quieres saber un poquito más del Museo Elder, de la ciencia y la tecnología,
puedes entrar en su web www.museoelder.es o enviar un correo a info@museoelder.es. Te espero pronto por aquí con otro capítulo de World Media. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe.